Pues el día de hoy quiero aprovechar el inicio de año para compartir con ustedes un poco de información sobre el canal, qué planes tenemos para 2025, contarles un poco también sobre mí, sobre qué estamos haciendo en este canal, aprovechando que es un canal relativamente nuevo. Yo soy Teoten, comencé a utilizar R en 2012 durante mis estudios de máster. Soy autodidacta. Todo lo que sé de R y de programación en general lo aprendí por mi cuenta a través de videos, tutoriales en internet, blog, preguntas y respuestas en Stack Overflow y sobre todo practicando, haciendo proyectos, haciendo cosas y prueba y error. Básicamente lo que quiero lograr con este canal es mostrarles que es posible aprender a programar sin necesidad de tener un título académico, sin necesidad de pasar tantos años estudiando. Claro, ayuda mucho el tener estudios universitarios, nos ayuda a desarrollar cierto forma de pensar abstracta. Sin embargo, no es necesario y bueno, hoy en día hay muchas personas que no tienen los recursos o las posibilidades o que simplemente están ya ocupados con una vida de familia y tienen que seguir produciendo, trayendo dinero a casa todos los días. Entonces yo creo que aprender la programación y utilizar el internet como un recurso es una forma muy buena y válida. Yo comencé utilizando R para análisis estadísticos, sobre todo para mis estudios. Y bueno, decidí aprender R por mi propia cuenta. En aquel momento no había mucho material sobre R en español, entonces tuve que aprender la mayoría de recursos en internet, en inglés, pero definitivamente una de las cosas que más les recomiendo si quieren aprender a programar, sobre todo, es aprender inglés. Lo mismo si quieren aprender ciencia de datos o análisis de datos. El inglés les va a abrir las puertas a muchísimos recursos, a muchísima información. Bueno, por otro lado, conseguí trabajo en la industria farmacéutica, donde se utiliza muchísimo R. Conseguí trabajo como estadístico, pero actualmente trabajo como programador. Estamos haciendo diferentes tipos de software en los que utilizamos R como la herramienta principal para organizar datos, mapear, hacer análisis. Sin embargo, también gracias al desarrollo en R de las aplicaciones Shiny, que son aplicaciones web, es una herramienta que nos permite hacer aplicaciones web de manera súper fácil, sencilla y rápida. Gracias a eso también me he metido mucho en aprender otros lenguajes que son importantes para el desarrollo web, como HTML, sobre todo, CSS, CSS, y un poco de JavaScript también. Por otro lado, soy usuario de Linux desde, no sé, 2000, también 2012, 2014 o una cosa así, tal vez más, no recuerdo con exactitud. Y bueno, eso también me ha dado muchos conocimientos sobre cómo trabajar con servers en Linux, cómo instalar tus propios servers, Apache, Nginx, el uso de la línea de comandos, usar Bash, usar Shell. Y bueno, también gracias a eso me he metido más a otros lenguajes un poco como Python y C. Toda la experiencia ha sido autodidacta, ha sido por necesidad de generar un proyecto aquí o de modificar algunas cosillas allá, trabajando con Linux, trabajando con R, creando aplicaciones y tal. Entonces, a final de cuentas, eso es lo que me ha permitido generar buenos proyectos y ser bueno en lo que hago. Los planes para 2025, quiero trabajar sobre todo con R, videos orientados a R más que nada, por lo menos hasta el verano. Vamos a ver cómo funcionan, vamos a ver si a la gente les gusta. Y bueno, la idea por ahora es terminar los tutoriales de R básico, las bases de R, lo más elemental, que son los videos que ya tenemos. Después quiero pasar a videos un poco más prácticos, como hacer análisis exploratorio de datos, ciertos análisis estadísticos que son muy utilizados. Y después quiero pasar más a Shiny, quiero enseñarles cómo empezar a utilizar Shiny, cómo crear aplicaciones web con Shiny. Vamos a ver un poquito de HTML también, de CSS, JavaScript, para que vayan viendo un poco cómo se complementan con Shiny y que vayan viendo también que no son complicados, que también son fáciles de utilizar, fáciles de aprender. Esos van a ser nuestros videos semanales, cada jueves vamos a sacar algo relacionado con R. Y tal vez entre medio, de vez en cuando, algunas semanas,
quiero agregar algunas herramientas que como programador me han ayudado y me han hecho la vida más fácil. De entrada, para la primera mitad de año tengo pensado por lo menos trabajar con Git, mostrarles un poco cómo funciona Git y la importancia de Git para cualquier programador, y mostrarles Emacs, un editor de texto muy poderoso, muy bueno. Habrá quienes lo defiendan, habrá quienes estén en contra de Emacs, van a encontrarse de todo. Yo lo he estado utilizando por los últimos 8 años, tal vez, o algo así. Un excelente programa. Y bueno, quiero compartir con ustedes cómo lo utilizo para programar en R, para generar aplicaciones web. Y bueno, últimamente he estado haciendo otros proyectos en otros lenguajes de programación también con Emacs. También quiero hablar sobre organización de proyectos. Eso también lo hago con Emacs. He tenido que lidiar con más de un proyecto a la vez. Creo que esto es muy común para la mayoría de la gente, para básicamente cualquier trabajo hoy en día. Y Emacs tiene una función, podemos llamarle una extensión, una librería llamada org, o se conoce también como org mode, que es para organización precisamente de proyectos. Tiene habilidades para organizar una agenda, para organizar tus tareas. Puedes tener todo en texto y organizarlo por to-do, por cosas por hacer, por cosas ya hechas, canceladas, etc. Puedes agendar para cuando tienes un deadline o para cuando quieres iniciar la tarea, grabar cuánto tiempo te tomó en realizar cierta tarea. Y no solo eso, como es texto, es también una herramienta excelente para llevar tus notas, para agregar información sobre el proyecto, información técnica, etcétera. Entonces, quiero también mostrarles cómo he utilizado org para organización de proyectos. Yo sé que existen afuera muchas otras herramientas para esto, pero yo soy una persona que prefiero tener la mayor cantidad de funciones en un programa y aprender a utilizar solo ese programa, en este caso Emacs, a tener que abrir un programa diferente cada vez para diferentes cosas. Por ejemplo, un editor de texto para trabajar con Python y aprender a utilizar ese editor de texto, y después otro para R y aprender a utilizar también ese, y después otra interfase de usuario para trabajar con proyectos y tener que aprender dónde hacer clic, dónde grabar qué, cómo guardar mis archivos, etc. Entonces, entre más cosas puedo hacer en Emacs, se me hace más fácil porque ya sé cómo funcionan las cosas que necesito saber de Emacs, y solamente es aprender un poquito más sobre esta librería en particular, sobre esta extensión en particular. No pierdo el tiempo checando programas nuevos, checando 3 o 4 programas para organización de proyectos hasta que encuentro el que me gusta, o para notas, o para qué sé yo, ¿no? Hay tantas cosas hoy en día. A mí me volvería loco, me quiebra la cabeza. Ahora, ¿por qué R? Bueno, R es un lenguaje de programación que es realmente bastante fácil de aprender. Al igual que Python, podemos ejecutarlo y evaluarlo directamente en la consola de R. Esto nos permite aprender de manera muy rápida, de ver directamente los resultados, como lo que han visto en los videos que he compartido con ustedes hasta ahora. Yo sé que hay muchos comentarios sobre R, si es bueno o no, si es utilizado o no, si es mejor que Python o no. Yo creo que no tiene ningún sentido hablar de todo eso. Yo he trabajado con R por más de 10 años y nunca he tenido problemas para encontrar trabajo, para utilizarlo, para encontrar un área en la que pueda ser aplicado. Sobre todo puedo decirles que la industria farmacéutica está utilizando mucho R, y ahora más y más. Y por otro lado, por lo mismo de que es un lenguaje de programación que no es tan utilizado, es difícil encontrar programadores que trabajen en R o que quieran trabajar específicamente en R. Y eso hace que aumente el valor que nos puedan pagar a veces mejor que a personas que trabajan con cosas como JavaScript o con otros lenguajes que son más comunes y más utilizados. Por ejemplo, en Python tengo muchos amigos y muchos conocidos trabajando con Python, que es un excelente lenguaje de programación. Puedes hacer muchísimas cosas con Python, básicamente puedes hacer de todo con Python, pero ese es también el problema, que como es muy conocido, es muy popular y se puede hacer de todo, las empresas que buscan programadores de Python buscan para cosas muy específicas. Y, por ejemplo, si sabes hacer desarrollo web en Python, pero no sabes hacer análisis de datos con Python, pues ya tienes ahí un nicho muy específico.
o si sabes hacer solamente scripts, o si estás más orientado a la programación funcional, o más a la generación de objetos, o más a los servers, etcétera. Entonces, Python puede tener un espectro bastante amplio, que por un lado es bueno, pero por otro lado al momento de buscar trabajo puede ser bastante específico. He notado que muchas veces también los pagos son un poco más bajos, precisamente porque hay muchísima gente que dicen tener conocimientos de Python y que aplican para ese tipo de trabajos. Mientras que en R, claro, también tiene su nicho específico en que se utiliza, pero me parece que es más fácil conseguir trabajos bien remunerados, sobre todo en el área de la farmacéutica. Si sabes escribir buen código en R, eficiente, funcional, no hay ningún problema de utilizar R en comparación con otros lenguajes. A veces se dice que R es más lento que otros lenguajes. En el trabajo que tengo actualmente trabajamos con datos, pueden llegar a 1 millón y medio de líneas. Me refiero a datos tabulares que tienen más de 1 millón de filas y R los maneja bastante bien, lo hace bastante rápido. Trabajamos básicamente con las herramientas de Plir, las herramientas producidas por RStudio, que ahora se llama POSIT, y son bastante eficientes. Ahora, si implementáramos algo como Data Table, que es todavía más veloz, o si implementáramos técnicas de concurrencia, de paralelismo, podríamos hacerlo todavía más eficiente. Pero no lo hemos necesitado porque es bastante rápido, es bastante eficiente, es veloz y es lo suficientemente lo que necesitamos. Entonces yo no sé por qué la gente hace este tipo de comentarios. Muchas veces a los programadores les gusta jugar con cosas y probar que el lenguaje que yo utilizo es mejor que otros. Entonces pueden encontrarse por ahí muchas visualizaciones o videos o información sobre que, bueno, alguien corrió el mismo programa pero escrito en diferentes lenguajes de programación y que fue más rápido en unos que en los otros. Pero en realidad yo creo que eso no importa. Lo que es importante es, bueno, qué tan cómodo te sientes con el lenguaje que tú estás utilizando y qué tan eficiente es hasta el punto en el que, bueno, sea utilizable y sea útil y válido para tu usuario o para tu cliente o para lo que lo estés utilizando. También con todas las aplicaciones Shiny que he escrito, nunca he tenido ningún problema de que sean muy lentas o de que algo no funcione. Y por otro lado, escribir aplicaciones Shiny es muchísimo más fácil y el código es mucho más corto que hacerlo con otros lenguajes de programación, en donde tienes que escribir cómo transferir la información o tienes que saber exactamente cómo funciona la API de cada una de diferentes cosas. Para una visualización funciona de una forma, para el análisis de los datos de otra, para la parte tabular de otra y así. Mientras que en Shiny es básicamente como que el mismo formato y nos vamos por ahí. Y eso, la verdad es que facilita mucho las cosas. Ahora, he estado hablando de trabajar con esto hasta el verano de 2025, porque quiero ver cómo van las cosas. Quiero ver si a la gente les están gustando los videos, si a la gente les están pareciendo útiles, y si vale la pena continuar trabajando con R o simplemente no hay público para trabajar con R en español. Si no hay una respuesta adecuada, si la gente no lo está utilizando o los videos no están ganando más audiencia, tal vez para verano intentaré moverme más hacia otra parte de la programación que es más popular hoy en día, que es el desarrollo web, más que nada aplicaciones, más que páginas, pero utilizando Clojure en lugar de JavaScript o de otras cosas. Que bueno, Clojure utiliza Java detrás de las cortinas como backend. Trabaja en la máquina virtual de Java, en la JVM, un lenguaje tipo Lisp, un lenguaje funcional. Entonces podría compartir con ustedes información sobre Clojure y Clojure Script, que compila en JavaScript y que nos ayuda a trabajar con desarrollo web. Pues esos son los planes para 2025. Estos son los temas con los que quiero trabajar. Les agradecería mucho que me dejaran sus comentarios, sobre todo para saber hacia dónde dirigir el canal
en qué están más interesados. Tal vez necesiten cosas más básicas o tal vez cosas más avanzadas, tal vez otro tipo de información, programación web es lo que buscan, o más el análisis de datos o el análisis estadístico, en qué parte les interesa más que profundicemos. Y bueno, voy a intentar trabajar y llevar el canal por esos rumbos. Les agradezco mucho simplemente que nos estén viendo. Me ayudaría mucho si le dan like, si consideran suscribirse. En realidad, mi propósito es hacer crecer este canal como una manera de contribuir de regreso a la comunidad de internet de donde yo aprendí y que me llevó a donde estoy ahora en mi carrera como programador. Y bueno, como me he dado cuenta de que incluso hoy en día no hay tanto material en español, quiero compartir todo esto en mi idioma original, en mi lenguaje materno, y compartir con ustedes tanta información como me sea posible. Espero que me ayuden a crecer el canal. Y bueno, seguimos trabajando con R por ahora. Nos estamos viendo en nuestro próximo video.